contarles que colectivos sociales y organizaciones exigen celeridad y suspensión del incremento al IVA. Recordemos que se ha generado un rechazo también por parte de algunos sectores por el IVA al 15%. Centrales sindicales hablaban de la presentación de amicus curiae en contra del incremento al IVA al 15%. Asimismo, Revolución Ciudadana presentó una acción de inconstitucionalidad frente a esta medida. En este momento vamos a escuchar a Rolando Goyes y su reporte para conocer la postura de algunas otras organizaciones. Rolando, te escuchamos. Corapa informa. Y el país integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Nos encontramos desde aquí, desde los exteriores de la Corte Constitucional, en donde Unidad Popular y otras organizaciones de la sociedad van a entregar nuevamente una petición para que de inmediato se proceda con esta acción de inconstitucionalidad para que se suspenda el cobro del impuesto al valor agregado IVA. Escuchemos a Giovanni Atariguana. El día de hoy, Unidad Popular concurre a la Corte Constitucional para presentar un impulso ante la jueza Teresa Núquez, que tiene la causa por la inconstitucionalidad de la elevación del IVA. El 13 de marzo presentamos esta demanda y hoy estamos solicitando que este caso sea tratado con urgencia, pues es una excepcionalidad. Está en juego la vulneración de derechos de 17 millones de compatriotas. El derecho a la vida digna, el derecho a la alimentación están afectados precisamente por la elevación del impuesto al valor agregado al 15%. Esperamos que la Corte Constitucional y particularmente la jueza Teresa Núquez, quien lleve esta causa, actúe de manera urgente. Es necesario que tome medidas cautelares, suspenda el efecto de la elevación del IVA, pues está afectándose las condiciones de vida de millones de compatriotas. Esto lo hacemos al amparo de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, por supuesto, y en la espera de que la Corte Constitucional actúe en función de un Estado de derechos para la población. Ahora, mientras se acepta esta medida, también el IVA ya está en marcha, se está cobrando el 15%. Por supuesto, lo advertimos en su momento. La elevación del IVA es un impuesto sumamente injusto. Va a aumentar la pobreza, el hambre y el desempleo. La economía se está paralizando. Toda la gente sabe que no solamente han subido los almuerzos, los desayunos, en general los víveres que están cargados en la cadena económica, porque subió el gas de uso doméstico, ha subido el combustible, gasolina, diésel y por supuesto lo que más indigna a la población es que un solo centavo del IVA va a destinarse al tema de la inseguridad, a la obra pública, a educación y salud. Simplemente el gobierno de Noboa le mete la mano a los bolsillos de los ecuatorianos para pagar puntualmente la deuda externa y cumplir con el Fondo Monetario Internacional. ¿Se sienta la pobreza entonces? Por supuesto, en un país donde antes de la elevación del IVA la canasta básica en Quito, por ejemplo, superó los $838 y los ingresos promedios de la población no superan los $300, la pobreza va a aumentar. La economía se va a estancar. Si la gente deja de comprar o compra menos, también los comerciantes venden menos, la economía se estanca y por tanto habrá mayor desempleo. El pueblo ecuatoriano debe reflexionar, debemos decirle no al IVA, no a la elevación del costo de la vida, no a un gobierno que nos miente, a un gobierno que incumple con el pueblo. ¿Cómo explicar el caso que hasta el día 31 el pueblo ecuatoriano estaba en las playas, estaba de turismo y hasta ese mismo día 31 íbamos a los diferentes centros comerciales a comprar electrodomésticos? Quien estaba en la playa este fin de semana, mientras el país estaba en zozobra, el presidente de la República, que está de farra hace rato. El pueblo ecuatoriano viene sintiendo la falta de efectivo para llevar un pan a su mesa desde el mes pasado. Hoy, a partir del 1 de abril, vamos a sentir el garrotazo final. El costo de la vida lo está sintiendo la población. Por supuesto, el presidente Noboa, que vive en sus mansiones, que está desconectado de la realidad, piensa que el pueblo ecuatoriano puede tragarse esas ruedas de molino. Estamos claros que en un país donde hay inseguridad, donde hay un presidente que pretende combatir la delincuencia vistiendo de soldadito y sin invertir en lo social, obviamente el pueblo ecuatoriano va a levantar la voz. Lo hacemos en las Cortes, lo hicimos en la Asamblea y seguramente si el presidente insiste en medidas como por ejemplo volver a subir la gasolina el próximo mes, nos tendrá en las calles. Ahora, si la Corte Constitucional, los magistrados nos dan paso a lo que ustedes están pidiendo, ¿cuál es otra de las acciones a realizar? Bueno, confiamos en que la Corte debe actuar de acuerdo a lo que dice la Constitución.
La jueza Teresa Núquez tendrá que resolver lo más pronto, entendemos. Hay otras demandas de inconstitucionalidad que seguramente deben incorporarse, pero debe darse este debate. Obviamente, no queremos que la Corte haga dormir esta causa en el sueño de los justos. No sacaremos muchos y que luego de 6 meses nos dan la razón como la tenemos y se declara la inconstitucionalidad, cuando el pueblo ya está pagando más por cada pan, por cada arroz, por el café, en general por el costo de la vida. Aspiramos que el pueblo ecuatoriano obviamente se movilice. Vamos a acompañar el próximo día martes, por ejemplo, a los maestros y estudiantes que vienen a Quito a exigir que la educación sea declarada en emergencia. Vamos a estar junto a los alcaldes que van a marchar en Quito, porque la deuda no es solamente con las alcaldías, es con la población que deja de recibir obras y servicios. Creo que el camino de la lucha, de la organización, es el camino del pueblo para defender la vida, para defender los derechos. Isabel, por favor, si nos puede dar un comentario. Este pronunciamiento, estas medidas cautelares que debe de, o que puede dictar la Corte Constitucional, ¿deben de ser antes de la consulta popular que va a ser el 21 de abril? Por supuesto que debe ser inmediato, por eso nosotros venimos e insistimos a la Corte Constitucional, a los 9 jueces que actúen en derecho. Hemos evidenciado que el pronunciamiento del presidente de la República es totalmente inconstitucional. Antes de la consulta vemos cómo es que ha subido los precios. La consulta popular únicamente está sirviendo para derrochar 60 millones de dólares, porque esas preguntas son inoficiosas. Puede resolverlo tranquilamente la Asamblea Nacional y aquí quieren un combo que es entrar ya a la esclavitud moderna con el famoso trabajo por horas. Por eso es que nosotros hemos denunciado aquí en la Corte, pero también vamos a hacer el uso de la resistencia en las plazas y en las calles en contra de esta avalancha neoliberal de este gobierno. Natasha, también, bueno, en estos momentos, ¿cuál sería primero el pedido ahora a los magistrados y también el pueblo ecuatoriano ya está sintiendo? Ustedes mencionan este impacto del incremento al IVA. Bueno, en primer lugar, que aplique la Corte Constitucional lo que en derecho se denomina el salto cronológico, es decir, que se dé prioridad a este tema del incremento del IVA que afecta sustancialmente a la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Lo dijimos y nos ratificamos, sube el IVA, sube todo. Las cebollas, los tomates, el arroz, señor presidente Daniel Noboa, no llegan a los hogares por TikTok. Tienen que trasladarse. Al momento que sube el IVA, sube el precio de los combustibles, sube el precio de las carreras y finalmente es una medida que ha significado, en primer lugar, especulación en todos los precios y en segundo lugar, que ya se evidencie en todos los elementos. Hasta cuando retiras dinero de un cajero, se evidencia el incremento del IVA. Lo otro, el IVA va a significar una recuperación para el Estado ecuatoriano de aproximadamente 1.070 millones de dólares, mientras que el perdón a los grandes empresarios, entre esos a la familia Noboa, significó 2.400 millones de dólares, es decir, un paquetazo económico en contra del pueblo. ¿Para qué? Para privilegiar a los grandes empresarios en el Ecuador. Nosotros esperamos que la Corte Constitucional se pronuncie inmediatamente porque es un aspecto esencial para la vida de los ecuatorianos. De centavito en centavito se hace un dolarito, para algunos posiblemente 5 centavos, 4 centavos no significa nada, pero en este país 1.900.000 personas viven en la extrema pobreza, con $1.69 cada día. 4,5 millones de personas viven en condiciones de pobreza, con $3 cada día. La afectación al pueblo ecuatoriano es compleja porque el IVA es un impuesto regresivo que finalmente terminamos pagando los consumidores finales. Muchas gracias. Ahí estábamos escuchando a los principales dirigentes de Unidad Popular, quienes han llegado hasta acá, hasta la Corte Constitucional, para pedir esta celeridad en lo referente a esta demanda de inconstitucionalidad presentada días atrás, a propósito de este incremento al impuesto al valor agregado IVA. Han señalado que esperan que los magistrados den prontitud a este pedido y que se pueda suspender la medida. Nosotros vamos a estar atentos para llevarles más información de lo que ocurre, recordando que existen otras también demandas de inconstitucionalidad presentadas, una de ellas por parte de la bancada de la Revolución Ciudadana y también de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Es el informe que le llevamos. Con esto, Elba, tú continúas. Corape informa.
El Ecuador se integra. Muchas gracias a nuestro compañero Rolando Goyes por ese reporte que nos comparte en esta mañana de este miércoles.